Según un informe, Rusia ha descubierto vastas reservas de petróleo y gas en la Antártida, gran parte de ellas en zonas reclamadas por el Reino Unido. Bajo el gélido hielo de la Antártida, Rusia ha descubierto secretos que podrían cambiar nuestra perspectiva sobre el planeta. Este continente helado, considerado durante mucho tiempo vacío y sin vida, ahora se asocia con descubrimientos que parecen casi irreales. Los informes apuntan a enormes reservas de petróleo ocultas en las profundidades del hielo, suficientes para cambiar el debate energético mundial, mientras que los científicos también describen organismos vivos que sobreviven en la oscuridad total bajo la superficie. Lo que los equipos rusos afirman haber descubierto es más impactante de lo que la mayoría esperaba, y su significado trasciende la ciencia. Si estos hallazgos son reales, la verdad bajo la Antártida será más oscura que la ficción. La Antártida importa porque es el único continente tratado legalmente como un laboratorio compartido, no como un premio. Está sujeta a un reglamento inusual que comenzó con el Tratado Antártico, firmado en 1959 y vigente desde 1961, y que hoy incluye a 58 partes que acuerdan que la región debe permanecer pacífica y abierta a la ciencia. Esa promesa se endureció en 1991, cuando el Protocolo sobre Protección Ambiental estableció un límite claro. Cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, está prohibida. En pocas palabras, el continente puede estudiarse, pero no puede extraerse, perforarse, ni excavarse una frontera energética. Llega 2024 y la historia se complica. Rusia realiza estudios sísmicos, un método que escucha los ecos bajo el hielo para cartografiar las capas ocultas, y las autoridades describen el trabajo como investigación. Los observadores externos perciben algo diferente, una prueba de hasta dónde puede llegar un país sin cruzar la frontera del tratado, especialmente cuando las áreas de estudio se superponen con antiguas reivindicaciones territoriales. Por eso la tensión se siente global, no local. Si una gran potencia convierte la ciencia en una vía para la extracción futura, cada firma del acuerdo se convierte en una pregunta, y cada temporada tranquila en la Antártida empieza a aparecer una cuenta regresiva. En mayo, los debates se extendieron a comités y ruedas de prensa, con funcionarios prometiendo cumplimiento, mientras que los críticos señalaron los buques sancionados y la presión de la política energética. Entonces, ¿qué sugerían esas señales? ¿Y por qué alarmaron a gobiernos que rara vez se ponen de acuerdo, incluso en reuniones formales en tiempos de paz? La Antártida no solo es fría, está protegida por diseño. Por eso, la idea de encontrar petróleo bajo su hielo se siente como una puerta cerrada que se cierra de repente. Las reglas son claras. El Protocolo sobre Protección Ambiental del Tratado Antártico prohíbe cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, excepto la investigación científica. Por lo tanto, la perforación debe mantenerse fuera de discusión, sin importar cuán tentadora parezca la geología. En mayo de 2024, esa tentación saltó a los titulares. Se informó que Rusia había realizado estudios sísmicos en aguas asociadas con el territorio antártico británico y que las señales apuntaban a un enorme potencial de petróleo y gas. Una cifra ampliamente citada fue de unos 511 millones de barriles de petróleo, lo que equivale aproximadamente a 10 veces la producción total de los mares del norte en los últimos 50 años. Por eso, quienes normalmente ignoran la política antártica, de repente prestaron atención. Aquí está el discreto detalle que hace peligroso el titular. Un estudio sísmico no es una pala,
sino un mapa. Y los mapas generan impulso. En el momento en que una cifra como 511.000 millones entra en debate público, se convierte en tema de conversación en parlamentos, salas de redacción y salas de juntas. Incluso si la estimación es incierta y el petróleo podría no producirse nunca. Es la diferencia entre un rumor y un objetivo. Los estudios sísmicos no extraen petróleo, pero tienen un efecto casi igual de poderoso. Reducen las dudas. Un barco toca instrumentos. Las ondas sonoras viajan a través del agua y la roca, y los ecos regresan como un mensaje codificado, permitiendo a los geólogos dibujar capas invisibles. Rusia describió el trabajo como ciencia. Sin embargo, los críticos argumentaron que el mismo método suele ser el primer paso en la exploración comercial, ya que convierte la naturaleza en un catálogo de prospectos. La ubicación hace la historia más nítida. El territorio antártico británico es reclamado por el Reino Unido, y existen reclamaciones superpuestas de Argentina y Chile, a pesar de que el sistema de tratados congela las disputas de soberanía en la práctica. Cuando aparece un nuevo actor con datos que sugieren un premio, la cuestión no se limita a los barriles, sino a sentar precedentes. Si un país normaliza la prospección de recursos, otros pueden seguir su ejemplo, alegando que solo recopilan información. Por eso la disputa se extendió más allá de la Antártida. En 2024, un comité parlamentario del Reino Unido examinó si Rusia podría estar avanzando hacia la prohibición de la minería. Y las sospechas externas aumentaron aún más después de que Estados Unidos sancionara al buque insignia de investigación polar ruso, el académico Alexander Karpinsky. Las declaraciones oficiales intentaron moderar la historia, pero la atención no desapareció, porque los datos ya habían calado hondo en el terreno político. Aquí es donde las cifras se convierten en un arma. 511.000 millones de barriles es una cifra tan grande que la gente empieza a hablar de atajos como independencia energética, shock del mercado y una nueva era de poder. Aunque la barrera legal persiste, se convierte en una historia sobre escasez y presión, porque el mundo sigue funcionando con petróleo y todos los grandes productores observan el futuro como un tablero de ajedrez. Sin embargo, el marco del tratado se creó precisamente para este momento. Se diseñó para mantener la paz en la Antártida y evitar una oleada de conflictos en una región sin población permanente y prácticamente sin policía. El problema es que la ley puede ser firme mientras la política es inquieta, y los estudios pueden realizarse discretamente mucho antes de que lleguen los simulacros. Por lo tanto, el primer temor no es una plataforma petrolífera en el horizonte. Es el lento cambio en lo que se considera aceptable para obtener ganancias, prestigio y ventaja estratégica. Si el hielo esconde una fortuna y el tratado es la cerradura, ¿cuánto tardará alguien en decidir que la cerradura es opcional? La Antártida parece una página en blanco desde el espacio. Sin embargo, la plataforma de hielo Ross esconde una costa que nunca ve la luz del día. Los científicos llevan años sospechando que el agua de deshielo y el agua de mar se mezclan bajo la plataforma. Pero comprobarlo implicó perforar cientos de metros de hielo y enviar cámaras a un lugar inaccesible para los humanos. Un equipo liderado por Nueva Zelanda hizo precisamente eso. Y lo que registraron rompió con la idea de un submundo estéril. Tras perforar unos 500 metros de profundidad, bajaron una cámara a una vasta cavidad donde las corrientes se movían como un río lento y el techo era de hielo sólido. En cuestión de segundos, el video se llenó de movimiento a medida que cientos de anfípodos, pequeñas crustáceas parecidas a camarones, invadían la lente y se aferraban a las paredes. La sorpresa no fue solo la presencia de animales, sino que el hábitat parecía funcionar por sí solo. No hay luz solar bajo una plataforma de hielo, por lo que no existe una cadena alimentaria normal,
impulsada por las plantas. Sin embargo, la vida aún encuentra su camino. Los investigadores describen el sitio como un entorno similar a un estuario, donde el agua dulce puede encontrarse con el agua salada, y esa mezcla puede transportar minerales y nutrientes que alimentan a los microbios. Una vez que existen los microbios, pequeños herbívoros pueden seguirlos. Y una vez que llegan los herbívoros, puede comenzar una red más grande. Aquí es donde la historia pasa de extraña a importante, porque la plataforma de hielo no es solo un paisaje. Es un techo sobre un océano oculto. Y bajo ese techo, las reglas cambian. Las temperaturas se mantienen cerca del punto de congelación, la presión aumenta y las estaciones apenas importan. Pero el sistema aún puede respirar gracias al movimiento y la química del agua, del Ainauain. La investigación bajo la plataforma de hielo Ross ha descubierto comunidades de microbios que prosperan en aguas frías, oscuras y de baja energía, lo que respalda la idea de que animales más grandes podrían alimentarse de una cadena más profunda de vida microbiana. Para los espectadores, la distancia es el detalle que impacta más el descubrimiento. Los informes describieron el sitio de perforación a cientos de kilómetros del borde de la plataforma de hielo, lo que significa que los animales vivían en las profundidades de una cavidad sellada, no que habían llegado a la deriva accidentalmente desde mar abierto. La oscuridad, el silencio y un techo que nunca se derrite. Ahora, deténganse y descifren lo que eso implica. Si la vida compleja puede persistir bajo el hielo antártico, entonces los límites que imponemos a la habitabilidad se reducen rápidamente. Los océanos bajo el hielo no son solo una historia de la Tierra, sino también del sistema solar, ya que lunas como Europa y Encélado son conocidas por tener capas de hielo sobre agua líquida. La plataforma de hielo de Ross no es el mismo mundo, pero es un ejemplo vivo de cómo la biología se las arregla sin luz, utilizando la química y las corrientes en lugar de la luz solar. También insinúa que el hielo no es una barrera, es un filtro, y lo que lo atraviesa podría sorprendernos pronto. Sin embargo, también hay una advertencia inmediata. La Antártida está protegida para la ciencia, pero la ciencia puede revelar un valor que otras fuerzas quieren reivindicar, y los ecosistemas vivos aumentan la importancia moral. Si un hábitat bajo el hielo puede existir y mantenerse estable durante largos periodos, cualquier futura carrera por los recursos o por obtener una ventaja estratégica corre el riesgo de dañar un mundo que tardó siglos en formarse. La siguiente pregunta no es si existe vida ahí abajo, porque la cámara ya la ha respondido. La pregunta es, ¿qué hace el hielo mismo? Porque cuando la Antártida comienza a moverse y fracturarse, puede cambiar el destino de todo lo que vive debajo. Los glaciares antárticos no son silenciosos, y la plataforma de hielo Ross lo demuestra con un sonido que no se puede oír sin instrumentos. Los vientos barren la superficie de la plataforma y las crestas de nieve dura. Entonces, el hielo responde con vibraciones de baja frecuencia como un tambor gigante que nunca se detiene del todo. Los sismómetros instalados en la nieve captan estos tonos, y cuando los investigadores aceleran las señales, el resultado es una melodía inquietante que transforma un paisaje helado en algo que da la sensación de estar vivo. Esto no es una historia de fantasmas, es física que se puede medir. Los estudios describen cómo el viento que se mueve a través de formas similares a dunas puede hacer vibrar la superficie y cambiar el tono con el viento. Esto significa que la plataforma produce un patrón casi constante que los científicos pueden rastrear, y ese patrón se convierte en una referencia. La voz normal del hielo descifra la importancia de esto. Cuando el hielo se desplaza, se agrieta o se debilita lentamente, su vibración puede cambiar. Al igual que una cuerda de guitarra, suena diferente cuando se afloja.
Los investigadores han demostrado que el ruido sísmico ambiental en la plataforma de hielo Ross responde a las fuerzas ambientales. Por lo tanto, la música de la plataforma puede ofrecer pistas sobre las condiciones en el hielo y dentro de él. El objetivo no es disfrutar del sonido, sino usarlo como una lectura en vivo de la tensión. Hay mucho en juego, ya que una plataforma de hielo es un guardián. Flota, por lo que su derretimiento no eleva directamente el nivel del mar, pero retiene los glaciares que se asientan sobre la tierra detrás de ella. Si una plataforma continental se adelgaza o se rompe, ese soporte se debilita y el hielo continental puede acelerar su caída al océano. Los científicos han observado este tipo de aceleración tras importantes colapsos de plataformas continentales en otras partes de la Antártida, por lo que tratan la estabilidad como un problema global, no local. El cambio climático añade presión desde más de una dirección. El agua oceánica más cálida puede derretir las plataformas continentales desde abajo, y el aire más cálido puede aumentar el derretimiento superficial y favorecer la propagación de las grietas. Así, la estructura se ve atacada desde abajo y desde arriba. Los investigadores también advirtieron que las aguas bajo las plataformas son difíciles de observar, lo que genera incertidumbre sobre la velocidad con la que podrían producirse cambios futuros. Aquí es donde el canto cobra sentido. La escucha sísmica funciona en la oscuridad, durante tormentas y largas noches polares, y puede funcionar durante meses con escasa presencia humana. Si los tonos se desvían, aparecen nuevos ritmos o la señal se vuelve confusa, los científicos pueden comparar esos cambios con los vientos, las mareas, el oleaje oceánico y las zonas de fractura conocidas. Estudios preliminares también muestran que la fuerza impulsada por el océano puede superponerse con el zumbido sísmico, vinculando el sonido con las fuerzas que flexionan la plataforma. Entre 2014 y 2017, un conjunto sísmico en la plataforma capturó tonos continuos y ayudó a los investigadores a vincularlos con las formaciones de nieve superficial, demostrando cómo la escucha puede revelar cambios incluso cuando los satélites solo ven blanco. Imagine un sensor enterrado bajo la nieve, que envía un patrón constante durante semanas y luego muestra un cambio repentino que no coincide con el clima habitual. Ese es el momento en que los investigadores se inclinan, ya que podría tratarse de una pequeña grieta que se abre o de un borde que responde a la tensión. La plataforma no colapsa en un segundo, se arrastra, se dobla y se queja. Y las vibraciones pueden revelar esa historia en una etapa temprana. Así que la verdadera pregunta no es si el hielo está cantando. Es ¿qué intenta decirnos la canción? Si la melodía se vuelve caótica, ¿la interpretará el mundo como una advertencia o se descartará como ruido de fondo hasta que una ruptura se vuelva imposible de ignorar? Lo extraño de la Antártida es que puede parecer vacía mientras esconde formas que parecen diseñadas. A finales de 2016, imágenes satelitales compartidas en línea mostraron una formación lisa, casi perfectamente ovalada, en la Antártida Oriental, y la gente de inmediato discutió sobre lo que veían. Los informes describían la formación como de unos 120 metros, unos 400 pies, de ancho, lo suficientemente grande como para ser visible, pero lo suficientemente pequeña como para parecer deliberada, como un sello impreso en la nieve. Desde la distancia, el óvalo se ve limpio y simétrico, y eso es lo que lo hace inquietante. Los paisajes naturales suelen repetirse con bordes más desordenados, por lo que el cerebro humano recurre a historias familiares. Una estructura antigua, una instalación enterrada, un capítulo perdido de la historia bajo el hielo.
Internet hizo lo que siempre hace. Llenó el silencio de certeza, aunque una sola imagen no pueda demostrar la intención. Ahora, deténgase y descifre lo que los científicos señalan al escuchar esas afirmaciones. La Antártida Oriental está gobernada por el viento, especialmente los vientos catabáticos que se precipitan por la ladera desde el interior hacia la costa. Estos vientos pueden ser persistentes e intensos. Con el tiempo, esculpen la superficie formando crestas y dunas llamadas sastrugi, tallando formas afiladas como el agua talla la roca. El viento también puede crear patrones amplios que parecen casi geométricos desde el espacio. Las investigaciones sobre la meseta antártica oriental describen zonas vidriadas o erosionadas por el viento y largas dunas de nieve moldeadas por un flujo catabático persistente. Las observaciones satelitales muestran que estas formaciones pueden formar bandas, bordes y parches lisos que resaltan con fuerza sobre la nieve circundante. Así es como los investigadores intentan distinguir una estructura real de una ilusión superficial. Comparan imágenes de diferentes fechas y sensores en busca del mismo contorno en otras estaciones, ya que un objeto real debe proyectar sombras consistentes y resistir la siguiente tormenta. También utilizan un radar que puede ver a través de las capas de nieve y revelar si el patrón tiene profundidad o es solo textura. Hasta que se realice este tipo de verificación, un óvalo es una incógnita, no una conclusión. Así que un óvalo no es imposible. Si la dirección del viento se mantiene constante y el terreno local presenta una suave cúpula o un sutil cambio de pendiente, se puede retirar la nieve de una zona y apilarla en otra, dejando un límite que parece nítido. Si añadimos los ángulos de la luz solar, las sombras y la forma en que los satélites realzan el contraste, un elemento natural puede empezar a parecerse a un contorno construido. Lo inquietante es que la naturaleza puede imitar el diseño cuando repite la misma fuerza durante el tiempo suficiente. Aún así, es justo admitir lo que queda por resolver. El óvalo de esa imagen no se parece a las largas crestas de los sastrugi, ni tampoco encaja con el aspecto de rayas anchas de las meuns. Por eso aparece una y otra vez como un fragmento misterioso en los vídeos. Una sola instantánea no ofrece una cronología, así que nadie puede determinar si la forma perduró durante años, si apareció tras una temporada de tormentas o si desapareció la semana siguiente bajo la nieve recién caída. La conclusión más sincera es simple. La Antártida crea arte extraño, porque es un lugar donde una sola fuerza domina. Y cuando el viento y el hielo tienen suficiente tiempo, pueden dibujar formas que parecen demasiado perfectas para ser cómodas. Sin embargo, la comodidad no es el objetivo de la ciencia. Y la verdadera pregunta es, ¿qué más podrían estar pasando por alto los satélites cuando la propia superficie puede engañarnos a la vista? Y en la Antártida, lo desconocido a menudo llega sin previo aviso. Si un óvalo puede despertar tantas teorías, ¿qué sucede cuando la siguiente imagen muestra algo inexplicable? La Antártida atrae leyendas porque es el espacio en blanco perfecto, y los espacios en blanco invitan a la gente a llenarlos. Cuando un continente es más grande que Europa, está cubierto por hielo de hasta kilómetros de espesor y protegido por la distancia, incluso los datos cotidianos pueden parecer secretos. Así es como la ciencia real y la narrativa alocada empiezan a solaparse, especialmente en línea. Una historia comienza con la Atlántida. En los diálogos de Platón, Timo y Crisio, la Atlántida se describe como una poderosa sociedad insular que se derrumba tras terremotos e inundaciones, desapareciendo en un solo día y noche. El mensaje es una advertencia sobre el orgullo y el poder, no un mapa que se pueda seguir.
y los escritores modernos a menudo lo tratan como una invención filosófica. Sin embargo, el nombre sigue presente porque ofrece una emoción sencilla, una civilización perdida, borrada por la naturaleza, a la espera de ser redescubierta. La Antártida se convierte en parte de esa fantasía por una razón real. Los científicos han descubierto evidencia fósil de bosques que crecieron en la Antártida hace unos 56 millones de años. Y otras investigaciones describen climas cálidos y húmedos durante partes del Eoceno. Al oír eso, algunos piensan directamente en ciudades y templos. Aunque las plantas antiguas no implican ruinas humanas, un hecho real se convierte en la plataforma de lanzamiento de un mito mayor. Luego está el rumor de la base nazi, que resulta convincente porque se inspira en la historia real. La Alemania nazi envió una expedición antártica en 1938 y 1939, liderada por Alfred Richer a bordo del barco Schwabenland, cuyos objetivos estaban relacionados con la caza de ballenas y la cartografía. Posteriormente, dicha expedición alimentó historias sobre una fortaleza secreta en Nueva Suabia, pero los académicos han examinado las afirmaciones y han descrito la base oculta como un mito, no como una prueba. La última leyenda es más oscura y se centra en un lago enterrado bajo el hielo. En 2012, científicos rusos confirmaron haber penetrado en el lago Vasto, un lago subglacial bajo casi 4 kilómetros de hielo. Este logro planteó preguntas reales sobre los microbios, la contaminación y la posibilidad de que la vida sobreviva sin luz solar. La prensa científica se centró en un muestreo cuidadoso y una interpretación cautelosa, porque ahí es donde residen los datos. En línea, un nuevo nombre se difundió más rápido que cualquier resultado de laboratorio. El organismo 46b, un monstruo parecido a un calamar, se dice que ataca a los investigadores en la oscuridad. El problema es simple. Los verificadores de datos han considerado la historia de la criatura ficticia, y no hay evidencia confirmada de que exista un gran depredador como ese en el lago Vasto. El monstruo funciona como un símbolo, no como una especie documentada. Ahora, deténgase y descifre por qué estas historias convergen constantemente en el mismo lugar helado. La Antártida es costosa de alcanzar y difícil de filmar, por lo que las lagunas de información permanecen abiertas más tiempo que en otros lugares. Una sola imagen dramática puede circular durante años. Si bien la verificación reside en revistas y actualizaciones técnicas que la mayoría de la gente nunca lee, incluso los investigadores pueden equivocarse cuando se comparten clips sin contexto. También existe un patrón humano en juego. Las plataformas premian el titular más contundente, y el miedo se propaga más rápido que los matices. Así, las leyendas se pulen hasta convertirse en contenido, mientras que las advertencias se eliminan. Con el tiempo, la repetición hace que la historia resulte familiar, y la familiaridad se confunde con la verdad. Por eso, un mismo continente puede albergar ciencia revisada por pares en una pantalla y pura invención en la siguiente. Así pues, el miedo no solo reside en lo que pueda haber bajo el hielo, sino en la facilidad con la que se crea un misterio cuando el entorno es remoto y blanco. Si mitos, rumores de guerra y monstruos inventados se aglomeran aquí, ¿qué ocurrirá cuando llegue el próximo descubrimiento real y el mundo no pueda distinguir la realidad de la ficción a primera vista? La Antártida no es solo hielo y vacío. Es un continente que no cesa de enviar señales cuando el mundo pide tranquilidad. En un rincón, los informes sobre un enorme potencial petrolero chocan con un muro legal construido para detener la extracción, y la tensión por sí sola puede replantear alianzas mucho más allá del círculo polar.
En otro, las cámaras bajo la plataforma de hielo Ross revelan vida moviéndose en la oscuridad, demostrando que la supervivencia no necesita luz solar para ser real. Entonces, el hielo mismo habla. Los sensores sísmicos convierten las vibraciones impulsadas por el viento en un zumbido constante. Y los científicos prestan atención porque un patrón cambiante puede indicar estrés antes de una ruptura drástica. Incluso el extraño óvalo visto desde el espacio muestra lo fácil que es para la Antártida confundir la vista y lo rápido que puede crecer el misterio cuando el entorno es remoto y difícil de verificar. Algunas partes de esta historia se basan en investigaciones sólidas y otras son solo rumores. Sin embargo, ambas se difunden porque el continente es difícil de alcanzar y fácil de imaginar. Ese es el peligro y la fascinación a la vez. Cuanto más aprendemos, más claro se hace que la Antártida sigue siendo una frontera, no un capítulo terminado. Lo que ignoramos hoy puede volver mañana. Así que aquí está la pregunta clave. ¿Qué crees que se esconde realmente bajo el hielo de la Antártida? ¿Y crees que el próximo descubrimiento provendrá de la ciencia, de la política o de una mezcla de ambos? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete a Mind Gap para estar al tanto de la próxima investigación.